Saludos desde México. Saludos desde un México que, al igual que todo el mundo, todos los días y cada minuto es diferente. El día de hoy vamos a platicar de cómo esta pandemia alteró el manejo de los pacientes con injurias térmicas o pacientes quemados, grandes quemados, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista. Vamos a hablar desde el punto de vista sociológico. Como todos sabemos, el COVID-19 ha convulsionado al mundo. La sociología como ciencia debe de ser protagonista en la lectura e interpretación de los movimientos que esta pandemia ha ocasionado dentro del mundo, y debe de además ayudarnos a construir propuestas a los problemas que se vislumbran como consecuencia de esta pandemia. Más allá de un fenómeno epidemiológico y sanitario, que es como inicialmente pues debemos considerarlo, la pandemia también debe ser considerada como un fenómeno sociológico, y las medidas que surjan para atender la misma deben también tomar en cuenta este punto. Como todos sabemos, la lucha contra la expansión de COVID a nivel mundial impacta en todas nuestras sociedades de muchas formas, en las dinámicas precisamente dentro de las mismas, ¿no? En los individuos, en las familias, en los grupos, en las organizaciones. Esto nos ha llevado a una reorientación de prácticas y un reconfigurado social que abarca comunidades y entidades de todo tipo, llevándonos a estructurar nuevas redes y nuevas normas sociales. En pocos meses nos hemos dado cuenta que la pandemia ha quebrantado los sistemas sanitarios en más de un país en el mundo, y las medidas de confinamiento establecidas por todo el orbe para minorar su expansión han afectado a casi todos los individuos en casi todos los ámbitos de la vida. Particularmente nos han predispuesto y nos han acercado a situaciones y a factores de riesgo que nos lleven a sufrir accidentes, particularmente en este tema, accidentes relacionados con quemaduras. Todavía no hemos reconocido ni se han manifestado las consecuencias de la COVID-19 con toda su crudeza, las cuales temo yo decir que van a ser mucho. Tampoco es posible disponer de información suficiente para examinar y valorar, para tratar de asumir las consecuencias y preverlas, ¿no? Lo que sí tenemos que estar es al pendiente y detectar si se aparecen nuevos problemas o ahondar en los problemas que ya estaban preexistentes a la pandemia. Uno de estos problemas es la atención del paciente críticamente lesionado por injurias térmicas, el gran quemado. Este paciente de por sí demandaba ya grandes recursos, tanto humanos como médicos, recursos muy especializados. La atención, por desgracia, ante la presencia de la pandemia, tuvo que ser reorientada y se tuvo que adecuar en este tiempo, sufriendo en algunos casos, en algunas unidades, en algunos países, la atención de estos pacientes mermas en espacios, medios y mecanismos para atención. El personal e insumos, muchas veces que estaban destinados para su atención, tuvieron que ser trasladados a otras áreas a fin de dar abasto y tratar de cubrir la demanda de servicios que la pandemia y que una nueva enfermedad totalmente desconocida requerían. Por su tecnología y características de operación, además de los protocolos que brindaban con anterioridad seguridad al paciente y al médico tratante o al personal tratante, muchas unidades de quemados, y repito, muchas unidades de quemados se tuvieron que reconvertir en unidades COVID en muchas partes del mundo. La de nosotros, una de ellas. En nuestra experiencia en particular, este proceso empezó desde que se identificó el microorganismo con el primer bote de neumonías en Wuhan, en China, y el avance, seguimos de cerca el avance de la enfermedad, tratando de diseñar en paralelo los protocolos, porque sabíamos que tarde o temprano nos iban a llevar a la reconversión. Estos protocolos incluían planes de evacuación de pacientes, dónde iban a ser recibidos estos pacientes, capacitación y adaptación de espacios dentro de nuestra unidad a fin de proporcionar seguridad a los miembros de la misma y estar en las mejores condiciones y aptos para enfrentar y atender a los pacientes con una enfermedad de la cual se sabía muy poco y de la cual sigue sabiendo cada vez, se desconoce cada vez menos, pero de todas maneras se sabe cada vez menos. Se instaló en la unidad de nosotros una fuerza operativa casi por completo renovada. Se turnaron por seguridad y se comisionaban otras unidades físicas a los compañeros que padecían comorbilidades físicas y o psicológicas que los pusieran en peligro a ellos mismos y al resto del equipo. De manera paralela se empezaron a correr de forma intensiva cursos de operación y tratamiento orientados por áreas, incluyendo todas las áreas que involucran la atención del paciente. Esto nos ha permitido la operación y atención de la unidad con altos estándares de calidad, calidez y seguridad, tanto para los pacientes como para los compañeros trabajadores. A la fecha, 4 de noviembre, se llevan 590 días de atención en una terapia intensiva COVID,
sin contagio alguno del personal dentro de la unidad, con una tasa de letalidad del 64.32% y una mortalidad bruta del 64.63%. En esta unidad solo son aceptados pacientes con criterios de terapia intensiva, bajo ventilación mecánica, casi todos ellos, si no es que todos. Estos criterios se establecieron en varias reuniones con expertos en terapia intensiva dentro del Estado y los cuales mandatan el protocolo del manejo al que debemos apegarnos sin olvidar nunca que tratamos con enfermos y no con enfermedades y que por ende cada paciente va a requerir o va a necesitar un manejo adecuado a su condición física. ¿Qué ocurrió entonces con los pacientes quemados? Los pacientes quemados que se atendían en esta unidad fueron reorientados a hospitales generales y de especialidad que se destinaron para la atención de los mismos. Se incorporó la modalidad de apoyo remoto y virtual y de apoyo presencial para la valoración primero y antes que nada del paciente, con la subsecuente toma de decisiones terapéuticas, todas estas apegadas a los protocolos de manejo ya estandarizados. Y esto incluía la referencia a hospitales de quemados dentro y fuera del país, pero una referencia temprana y segura, en condiciones estables para nuestros pacientes. Los pacientes adultos en su mayoría fueron redireccionados al CENEAC, al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados en la Ciudad de México, que forma parte del Instituto Nacional de Rehabilitación, y los menores han sido redirigidos y evacuados al Shriner Hospital of Children, Texas, en Galveston. Los contactos, es importante mencionar, se hacen directamente con los hospitales receptores, sin intervención alguna de ninguna asociación o de ningún tercero, de manera directa. Cuando la evacuación es el caso, cuando es en el tema de los adultos, se hace por vía terrestre o aérea a través de un helicóptero o ambulancia con unidades del sistema de urgencias del estado de Guanajuato. Y cuando se trata de los menores, estos pacientes viajan auspiciados completamente, ellos y el familiar que los acompaña, por Shriners International, quien a través de Bajío Shriner Club faculta en conjunto con Shriners Galveston la ambulancia para el movimiento terrestre del hospital donde esté el paciente al aeropuerto y el jet médico que viene desde Texas hacia nosotros ya con personal médico posterior a la aceptación del paciente en el hospital. El seguimiento de los pacientes es otra parte importante del seguimiento de los pacientes previamente quemados. Este se sigue dando, ya sea en Ciudad de México, en el Shriner Hospital for Children Ciudad de México, o en Estados Unidos, como les decía, en el Shriner Hospital for Children en Texas. Las familias siguen siendo apoyadas de manera virtual por el psicólogo de la unidad para ayudarlas a que se adapten al nuevo entorno que se volvió más hostil con la pandemia, aún más hostil de lo que ya tenían un entorno de adaptación. Esto generó, por ende, muchas preocupaciones. De ahí que nosotros vimos la importancia de la observación desde la disciplina sociológica de este fenómeno, ¿no? Cualquiera que hayan sido las respuestas gubernamentales, la atención informativa dedicada a la pandemia y la movilización de recursos científicos para atajarla, tienen pocos precedentes, definitivamente. Sin embargo, COVID-19 ha venido cargada de dudas rotundas y eso ha hecho que emerja y florezca la desinformación. La toma de decisiones para contener y convivir con el virus, y repito, contener y convivir porque es un virus que llegó para quedarse, evidencia el papel central de nuevas y tradicionales técnicas de investigación social en la generación del conocimiento social. Las herramientas de análisis de grandes cantidades de datos que son normalmente arrojados a las redes sociales emergen como imprescindibles para que de ellos se extraiga información que se almacena en aplicaciones y sobre todo se pueda analizar y se pueda utilizar de forma casi inmediata. En todos los estados las respuestas han sido tristemente desiguales, ¿no? Algunos países establecieron novedosos sistemas de seguimiento de posibles pacientes infectados y de sus contactos mediante el análisis masivo de datos personales procedentes de dispositivos móviles inclusive, a pesar de su forma de mandato, a pesar de ser de ser países autócratas o demócratas, perdón. Cualesquiera que hayan sido las respuestas gubernamentales, la atención informativa dedicada a la pandemia y la movilización de recursos científicos para atacarla tienen pocos precedentes, no se había visto antes. Sin embargo, y a pesar de esto, la COVID sigue cargada de dudas rotundas y esto, como dije hace un momento, sigue favoreciendo el desarrollo de la desinformación. Además, el coronavirus está reforzando estereotipos básicamente datistas. Recuerden ustedes las célebres frases al principio, tristes, muy tristes. Mueren los viejos, las víctimas son las personas mayores y vulnerables.
Nos llama la atención que las noticias referidas a personas más jóvenes y en edad productiva son tratadas con mayor profundidad y en mayor detalle, mientras que las muertes de las personas mayores parecía que nada más estaban engrosando las estadísticas y olvidando completamente que se trata de seres humanos, ¿no? Los términos que los políticos y los medios de comunicación hablan para hablar de las personas mayores son a menudo inadecuados, insultantes, tristes. Nuestros mayores, los abuelos. Pero lo cierto es que si son nuestros, en sentido de posición, ni todos son abuelos en sentido de significado de parentesco familiar, pero sí son seres humanos y como tal, la sociología debe abordarlos, ¿no? Otra forma de discriminación, porque esto es lo que es discriminación, que sufrieron las personas mayores en estos tiempos de la pandemia, ha sido la decisión que las autoridades sanitarias tomaron como criterio su edad para desescalar el impacto de la pandemia, situando a las personas mayores como las últimas en poder salir del confinamiento y entre ellos a las personas mayores que viven en residencias. De ahí los brotes que en las noticias vimos muchísimas veces hubo en residencias para personas de la tercera edad. Los estereotipos, siempre lo he dicho, son la puerta de entrada hacia la estigmatización, hacia el etiquetado, a la conducta discriminatoria respecto a las personas mayores. Estas actitudes edatistas favorecen además el estrés, la angustia y la ansiedad en las personas mayores al insistirles y hacerles tratar de creer que son personas vulnerables. Esto está fundamentado en múltiples publicaciones, sobre todo en el continente europeo, de muchos artículos de sociología. Además del edadismo, también la pandemia ha traído consigo una vulneración de los derechos del ser humano. Instituciones públicas, privadas y académicas han elaborado, como les comentaba, documentos y manifiestos en los últimos meses, como el documento referido por la Universidad de Salamanca y que se difunde ampliamente en redes sociales para que las personas de diferentes lugares puedan adherirse y reflexionar conjuntamente. Este documento se llama Declaración en favor de un necesario cambio del modelo de cuidados de larga duración de nuestro país. Y es un documento que podemos adecuar y debemos adecuar a cada una de nuestras situaciones. El aislamiento preventivo o confinamiento estoy de acuerdo, es una medida básica para reducir las probabilidades de contagio, pero en sí, si esta situación dura mucho tiempo, representa por sí mismo un riesgo para las condiciones de salud. Como les decía al inicio de la plática, genera hastío, genera cansancio, genera falta de supervisión y predispone a conductas riesgosas que pueden llevar a que los menores, los adultos, ante el descuido que puede ser y que es realmente de manera involuntaria, más bien de manera subconsciente, se expongan y sufran accidentes dentro del hogar. Recordemos que el hogar es el sitio donde más frecuentemente ocurren los accidentes tipo quemadura y de ellos la cocina es el lugar más frecuente, sobre todo para la población pediátrica, ¿no? Por lo tanto, hay que observar que el actual confinamiento en la vivienda es de una gran parte de la humanidad por la pandemia del coronavirus. Es una experiencia insólita que es muy difícil de entender y muy difícil de sobrellevar por situaciones y condiciones como las que les estaba platicando previamente. Y cuando las personas intentan explicar por qué suceden las cosas e intentan darle sentido, es cuando acuden a representaciones sociales que muchas veces no tienen la respuesta o que no conocen la manera de hacérselos llevar. El confinamiento en casa tiene 20,000 consecuencias negativas, como la reducción o inactividad física que altera el sueño, produce insomnio o somnolencia diurna, que además se puede traducir en afectaciones del estado emocional y anímico, que puede mostrarse como sintomatología depresiva, genera ansiedad, cuando por demás, además de esto, se suma que alguien de la familia sufrió la infección por el SARS-CoV-2 y desarrolla la enfermedad COVID-19 y son ingresados en hospitales y posteriormente requieren servicios de cuidados intensivos, pues esto afecta enormemente a todo el núcleo familiar, especialmente a hijos y nietos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, si fallece esta persona, no hay una reacción de duelo ni una fase de duelo como tal, como las que se describen en los tratados de psiquiatría. ¿Por qué? Porque los pacientes mueren en las unidades de cuidados intensivos sin despedirse, sin ser velados, y lo único que los pacientes, la familia recibe son cenizas, ¿no? Necesitamos muchísimas investigaciones que nos muestren la relación que existe entre todas las variables para poder estar presentado frente a las próximas crisis sanitarias.
Como hemos visto, debido a su perfil de riesgo, es probable que la población de personas mayores sea la última a la que se les permita abandonar el confinamiento. Lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Con el fin de preparar este momento en próximas ocasiones y en previsión de que sean necesarios más episodios de confinamiento en el futuro por rebotes de la enfermedad, es crucial que generemos en este momento evidencia de calidad sobre los impactos en la población mayor y las posibles intervenciones que generemos para prevenirlos, revertir y paliarlos en caso de ser necesario, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud instó a desarrollar a todos los países y ensayar soluciones innovadoras para mantener el distanciamiento físico en entornos domésticos y sociales en función del contexto local. Fíjense bien que dije distanciamiento físico. Más adelante vamos a ver por qué. Incluyendo el aislamiento domiciliario de los casos, la cuarentena de contactos en el hogar y las medidas para limitar los desplazamientos o el fenómeno de desplazamiento social fuera de las viviendas, también buscando reducir el hacinamiento de los hogares, buscando alternativas a actitudes o actividades tan sencillas como los apretones de manos, abrazos, besos, cierres de escuelas, iglesias y otros centros donde había mucho persona presente, ¿no? Me gusta, como les decía hace rato, a mí me gusta subrayar mucho la expresión distanciamiento físico, haciendo referencia a la mayor o menor lejanía que debe existir entre las personas como cuerpos. Esta se mide en metros, pero no habla de distanciamiento social, que nos alude al grado de aislamiento que una persona debe de sufrir o someterse a un grupo de la sociedad. Es muy conveniente que diferenciemos ambas expresiones y que optemos por el uso de distanciamiento físico, porque si empezamos a hablar de distanciamiento social, estamos nosotros empezando a favorecer una conducta de separación de relaciones sociales, ¿no? Y esto a la larga puede traer más consecuencias y que deben de ser más negativas. La pandemia nos recuerda que vivimos en comunidad, en interacción constante y que la acción de cada individuo tiene impacto sobre los demás, lo cual, como he comentado, incrementa los riesgos de sufrir accidentes dentro del hogar, ya sea por descuido, negligencia o hastío. La numeraria de pacientes que han sufrido quemaduras en este tiempo lo demuestra tal cual. Si bien muchas no son reportadas, ni los pacientes llevados a unidades médicas porque son consideradas como menores, sigue existiendo y con mayor frecuencia de la esperada, pero esto sigue siendo muy obviado en el hogar y esto básicamente es por irresponsabilidad, notificándonos nada más por desgracia de los casos realmente graves o que afectan realmente la interacción del núcleo social. Necesitamos investigar cómo mejorar la sensibilidad interpersonal y el compromiso social hacia los demás. Fíjense, dije interpersonal y el compromiso social. Tiene que ser un compromiso social, tiene que ser algo que existe entre nosotros, que nos lleve a un aprendizaje socioemocional. Con esto podríamos desarrollar aspectos como la conectividad interpersonal, la creación de relaciones solidarias positivas, la confianza social, la buena vecindad. Algunas entidades de voluntariados han conseguido rápidamente adaptarse a una nueva manera diferente de trabajar. Muchas iniciativas solidarias vecinales han surgido de la nada sin controles, es una tristeza, ni formación de sus voluntarios, en una llamada al todo se vale, pero no, señores, no todo se vale. Para la atención a situaciones de estrés y ansiedad, el duelo y las pérdidas o la exposición a la soledad, hace falta y se necesitan de personas formadas. El amor no basta. Los esfuerzos de colaboración, apoyo y solidaridad entre personas que estamos viendo diariamente se requieren de habilidades interpersonales como empatía, sensibilidad interpersonal hacia el otro, compasión. Pero sobre todo necesitamos de gente que tenga inteligencia emocional, porque esta proporciona un marco teórico unificado para estudiar el papel de las habilidades emocionales de cada persona y dentro de los procesos de estrés y bienestar, ¿sí? Quizá una de las consecuencias de esta crisis, una consecuencia positiva, puede ser el desarrollo de la empatía. Si no lo hemos hecho, es el momento de hacerlo. El darse cuenta de cuántas personas eran invisibles hasta ahora nos ha llevado a darnos cuenta de que debemos fortalecer la empatía en nosotros, pero también el fortalecimiento de las redes sociales del vecindario y de la solidaridad intergeneracional ha sido muy importante y ha sido algo que se ha desarrollado. Recordemos imágenes de gente cantando en Italia, ¿no? Salir al balcón o asomarse a la ventana ofrece una oportunidad de relacionarse con los vecinos de una forma inusual.
y además nos aminora el estrés y nos pone en contacto, nos quita saca del juego este término de distanciamiento social, ¿sí? Miles de ejemplos de jóvenes que apoyan a personas mayores reafirman esta teoría y esta tesis manejada por la sociología, ¿no? En un futuro cercano, ya no tan futuro, más cercano que otra cosa, también va a ser necesario que nos enfrentemos al el agotamiento que provoca el estrés mantenido durante la crisis sanitaria en cada uno de los que hemos participado en las fronteras. En esta unidad, una unidad que se convirtió en una unidad de cuidados intensivos específicamente para pacientes COVID, es una unidad que se observa tanto científica como socialmente, la integridad física y emocional de los compañeros que trabajamos dentro de la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sometidos a tanta tensión que nos pueden llevar al síndrome del quemado o al famoso síndrome burnout. Existen protocolos inclusive para la identificación y protocolos para el manejo a través del departamento y el área de psicología de la unidad de estas condiciones psicológicas. Entre los retos que tenemos delante en esta pandemia está sin duda el de revisar un modelo de cuidado de las personas mayores que en buenas medidas se ha visto impugnado por esta crisis sanitaria, ¿no? Un modelo que ahora habrá de tomar como centro a la persona y no a la institución. Tenemos que ir nosotros, tenemos que acompañarlos y no hacerlos que ellos vengan a nosotros para poderlos acompañar, ¿no? Este modelo ha de formar parte de una estrategia de políticas públicas con una visión más amplia, sin embargo, ¿no? Por cada gobierno. La actual pandemia es un fenómeno complejo, no puramente natural, insisto, eso es de un fenómeno social también. Debe de ser analizado en estos términos como tal, tanto para combatirla como para evitar situaciones similares en el futuro. Esta idea, a la que me estoy refiriendo particularmente, fue compartida por médicos especialistas, por ejemplo, el doctor Richard Horton, que es un médico egresado de la Universidad de Birmingham en Inglaterra y que es el actual editor en jefe de la revista médica The Lancet, quien desde julio del 2020 publicó un texto en el que urgentemente se llamaba a la colaboración internacional entre personas, no tanto entre sociedades, sino entre personas para poner fin a la epidemia de la COVID-19. Para terminar esta plática, quiero hacer referencia a una frase que Sir Winston Churchill, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, engendró, y que yo creo que en estos momentos se aplica perfectamente a la situación que estamos viviendo. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Él lo utilizó para reconocer el sacrificio de los pilotos de la Royal Air Force y su defensa en 1940 ante la amenaza de la Fuerza Aérea Nazi. Yo la utilizo ahora para reconocer el esfuerzo que todos y cada uno de mis compañeros en cada una de las unidades médicas y hospitalarias, en cada uno de los países, en cada uno de los estados, comunidades o municipios están haciendo para tratar de contener, y han hecho para tratar de contener y contenido esta pandemia que tan brutalmente ha golpeado al mundo. Gracias a todos, pero gracias en especial a aquellos que dejaron su vida y que fueron más allá de su juramento para convertirse en ejemplos y recuerdos de que como humanos somos tan ignorantes, pero que estamos conscientes que uno ayuda al otro y mejora al otro. Gracias, compañeros, por haber sido nuestra inspiración. Nosotros no bajemos la guardia en recuerdo y honrando a los que nos alentaron por el mismo fin que tenemos nosotros, el fin de servir a nuestros semejantes. Señores, cuídense mucho, por favor. Esto aún acaba y no sabemos cómo se vaya a poner. Muchas gracias.